Muy buenos días a todas y todos los que nos están siguiendo el día de hoy. Sean muy bienvenidos al Congreso Nacional de Educación Inicial. Como ustedes saben, vamos a tener una serie de conferencias en torno a 6 temáticas supremamente importantes del currículo de la educación inicial en México. Y estas conferencias arrancan el día de hoy. Mi nombre es Jimena Lascano, soy oficial nacional para el desarrollo de la primera infancia de la Oficina de UNICEF en México y el día de hoy tengo el placer de moderar este panel que está compuesto de 2 temas muy importantes que van a ser impartidos por 2 expertos supremamente importantes para América Latina. Vamos a tener primero una presentación sobre la educación inicial en contextos de emergencia, que es un tema supremamente relevante e importante hoy en día que estamos viviendo una emergencia sanitaria. Y posteriormente vamos a tener como un complemento la ponencia sobre crianza compartida, que también es un tema supremamente relevante en tiempos de pandemia, puesto que tanto agentes educativos como las personas que trabajan con niñas y niños en su primera infancia tienen que hacer justamente esta mancuerna con las familias para asegurar el desarrollo integral de las niñas y de los niños. En primer lugar, tengo el placer de presentar a Yannick Dussart. Él es gerente de desarrollo de la primera infancia en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Yannick nos estará apoyando con una presentación sobre educación inicial en contextos de emergencia. Él es psicólogo y sociólogo y ha dedicado su carrera profesional a favor de los derechos de las niñas y de los niños, particularmente el derecho a una educación de calidad en contextos de emergencia y vulnerabilidad. Trabajó en Universidad Libre de Bruselas como asistente de enseñanza e investigación especializado en didáctica y psicología organizacional. En 2018, Yannick se incorporó a la oficina de UNICEF y trabajó en varios países donde fue responsable de la coordinación del sector educativo, incluyendo para la respuesta en varias emergencias, y apoyó la finalización y la implementación de varias estrategias para la primera infancia, la educación inclusiva y de calidad, la prevención y la lucha contra la violencia en las escuelas. En marzo de 2020, este año, se unió a la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de UNICEF como gerente de desarrollo de la primera infancia. Yannick es belga, habla francés, español e inglés. Es padre de 3 hijos y sus pasatiempos incluyen la música, los deportes, el senderismo y jugar con sus hijos. Me da mucho gusto presentarle entonces a Yannick Dussart, gerente regional para el desarrollo de la primera infancia de UNICEF. Yannick, bienvenido. No sé si pueden escucharme, sí, pienso que sí. Gracias, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un placer y un honor estar con ustedes para este Congreso de Educación Inicial y particularmente para hablar de la educación inicial en emergencia, que es un tema que está particularmente cerca de mi corazón, ya que en mi carrera he visto la devastación de las emergencias por conflictos, desastres naturales y crisis sanitarias. He visto como las devastaciones que estas emergencias pueden causar en los niños pequeños, pero también la oportunidad que brinda la respuesta a estas emergencias para ayudar a estos niños a tener un efecto rápido en su situación para permitir que beneficien de un desarrollo lo más óptimo posible. Siguiente, por favor. No sé si se puede ver mi presentación. ¿No? Ok. Ahora sí, podemos ir a la siguiente. Gracias. Mi presentación se estructurará en 3 partes. Primero recordaremos la importancia de la primera infancia y de la educación por la primera infancia y resumiremos la situación de la primera infancia en la región. En segundo, observaremos los efectos de emergencia en educación temprana y por terminar discutiremos algunas consideraciones para estrategias de prevención y de respuesta a emergencias. Siguiente, por favor. Esta parte de mi presentación presenta un contenido muy similar a la presentación que he hecho durante la sesión inaugural, así que voy entonces a tratar de ser más rápido, pero me parecía importante volver a estos puntos esenciales y en particular a la situación de la primera infancia en la región, independientemente de cualquier emergencia.
En mi presentación del viernes pasado, entonces, había empezado con 5 mensajes esenciales que permitan entender la importancia de la primera infancia. El primero es que el cerebro recibe influencia tanto del entorno como de su mapa genético y que esta interdependencia entre genética y crianza es mucho más de lo que imaginaba. El segundo es que el ritmo de desarrollo cerebral es más rápido en estos primeros años de vida. Las neuronas forman conexiones a un ritmo de 700 a 1000 nuevas conexiones por segundo, y estas conexiones sinápticas van a constituir la base de la neuroplasticidad que subyace a la salud mental, la salud física del niño, a su capacidad a lo largo de la vida de aprender, de adaptarse a los cambios y de adquirir resiliencia psicológica que será tan preciosa en entorno de emergencia. Por lo tanto, es justamente en esos primeros años cuando debemos garantizar especialmente las condiciones para permitir el desarrollo óptimo del niño y de la niña y protegerlos de todo lo que puede afectar su desarrollo. Siguiente, por favor. Por supuesto, la nutrición es esencial, ya que es esta que va a alimentar el cerebro y permitir su desarrollo rápido. Y en la gestación, en la primera infancia, el cerebro es como un devorador de energía, porque consume entre 50 y 70% de toda, 75% de toda la energía que absorbe el organismo. El estrés tóxico que ocurre cuando un bebé, un niño sufre de violencia, de abuso, de descuido, de hambre de forma prolongada y crónica, este estrés crónico puede producir altos niveles de cortisol y una hormona que interrumpe el proceso de desarrollo cerebral, limitando la proliferación de neuronas y prejudiciando así la salud y el aprendizaje y el comportamiento a lo largo plazo. Siguiente, por favor. Amplias investigaciones sobre la infancia y la estimulación infantil han demostrado que la crianza y la interacción afectuosa entre los niños pequeños y sus padres y sus cuidadores fortalecen de manera positiva y permanente la capacidad de aprender y puede cambiar el funcionamiento cerebral para toda la vida. Así que la estimulación temprana del cerebro realmente es la base del aprendizaje a lo largo de la vida. Así que la ciencia nos enseña que lo que necesitan los niños y las niñas para desarrollarse apropiadamente son, puede ir a la siguiente, por favor, salud, nutrición, protección y estimulación y oportunidad de aprendizaje temprano. Y estos elementos esenciales se resumen en el marco por el cuidado cariñoso y sensible, que está compuesto de 5 componentes esenciales que podemos ver en la diapositiva siguiente, que es buena salud, la nutrición adecuada, la atención receptiva, la protección y la seguridad y las oportunidades para el aprendizaje temprano. Este marco proporciona una visión intersectorial de manera que todos los niños y niñas pueden desarrollar su máximo potencial. Por supuesto, este marco sigue siendo válido en situación de emergencia. Y de hecho, yo diría que en esta situación de emergencia, este marco se vuelve aún más crucial porque sirve para recordar que no hay solo una sola necesidad o componente que sea más esencial que otras o que por sí solo puede asegurar el desarrollo óptimo de los niños pequeños. La consideración multisectorial del desarrollo de la primera infancia es esencial. Todos estos ingredientes son indispensables también en entorno de emergencia. El aprendizaje es un ejemplo de interacción con el entorno, como lo podemos ver en la diapositiva siguiente. Lo que llamamos la educación por la primera infancia es un proceso que empieza desde el nacimiento y que continúa a lo largo de los 8 primeros años de vida y se apoya a través de la educación inicial y preescolar, pero también a través de programas de cuidado. Y el juego toma un papel crucial en este proceso de aprendizaje a todas las edades. Para los niños pequeños el juego es mucho más que diversión, también es una manera de aprender nuevas habilidades, de estimular su cerebro en desarrollo y junto con la nutrición y el cuidado adecuado, el juego tiene un papel vital en dar a los niños el mejor comienzo posible en la vida. Y al final los resultados del aprendizaje van a depender a la vez de los padres, de los cuidadores y de los docentes. Y ambos juntos construyen un entorno seguro, estimulante y favorable para el aprendizaje que van a facilitar el crecimiento, el desarrollo y la adquisición de habilidades para toda la vida. Ahora, ¿cuál es la situación de la primera infancia en la región? Antes de la pandemia, en la región se estimaba que había cerca de 4 millones de niños de 3 y 4 años que estaban rezagados y en riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo.
Cuando miramos más de cerca los componentes del marco de cuidado cariñoso y sensible, podemos ver cuáles son algunos de los desafíos mayores en la región. En tema de educación, se observa que hay solo 6 de cada 10 niños entre 3 y 4 años que asisten a programas educativos por la primera infancia, y estos niños van a tener 2 veces más probabilidades de tener un desarrollo adecuado de la primera infancia. En tema de salud y nutrición, se observa que solo 1 de cada 3 niños menores de 6 meses son alimentados exclusivamente con leche materna, y que casi 6 millones de niños menores de 5 años siguen afectados por la desnutrición crónica. Y estos niños con desnutrición crónica tienen 2 veces menos probabilidades de tener un desarrollo adecuado en su vida. En tema de seguridad y protección, observamos que 2 de cada 3 niños menores de 5 años experimentan regularmente una disciplina violenta en el hogar, y 1 de cada 2 niños menores de 5 años son sometidos a castigos corporales. Y estos niños expuestos a castigos corporales severos tienen 2.4 veces menos probabilidades de tener un desarrollo adecuado. Por finir, en tema de estimulación y cuidado, observamos que solo 3 de cada 4 niños de 3 y 4 años participan en actividades de aprendizaje temprano por parte de los adultos en los hogares, y que solo 1 de cada 6 niños de 3 y 4 años se involucra con su padre en actividades de aprendizaje temprano. Un tema que es muy importante, que se va a abordar en la segunda presentación. Cuando consideramos en particular el acceso a programas de educación de calidad por la primera infancia en la región, vemos que los niños y niñas que se enfrentan a barreras pertenecen mayormente en varios grupos, que son niños y niñas de familias pobres, niños y niñas de familias que residen en entornos marginales y áreas rurales, pero también de población indígenas o de población en riesgo o víctima de desplazamiento, de conflicto y desastre, y también, por supuesto, niños con discapacidades o retraso en el desarrollo. Por consiguiente, son precisamente los niños que más necesitan acceso a estos servicios de educación por la primera infancia, los niños que tienen más probabilidades de estar expuestos a factores de riesgos, los que también se ven más privados del acceso a servicios y programas de educación inicial. Cuando miramos en la situación de la región, es importante también considerar algunas tendencias y fenómenos que son particularmente importantes en la región y que repercuten de manera muy directa en la realización del derecho de los niños pequeños a un desarrollo óptimo. Dentro de esos podemos nombrar el hecho que 80% de la población en la región vive en áreas urbanas, o que, por ejemplo, 7 millones de migrantes en la región son niños y niñas, y hay un número cada vez mayor de niños vulnerables que se desplazan solos. Y también el hecho que 90% de los efectos sobre la salud relacionados con el cambio climático afectarán a los niños menores de 5 años en todo el mundo. Por supuesto, se debe contar ahora también con una pandemia que está empeorando la situación de una manera sin precedente. La destrucción en los servicios que no tiene precedente, ahora que tenemos cerca de 20 millones de niños y niñas en nivel preescolar que estaban fuera de las aulas, 90% de los servicios de acompañamiento familiar y de centros de primera infancia que eran con interrupciones. Entonces, todo eso va a tener consecuencias en el desarrollo infantil que pueden ser devastadoras. Sobre todo con esta crisis, los niños pequeños eran como un poco más, aún más invisibilizados, porque no parecía del punto de vista medical que el virus les afectaba en menor medida. Pero la interrupción de los servicios de DPI, y el aumento de estrés debido a problemas de salud, inseguridad laboral, encierros, etcétera, afectan negativamente también la capacidad de los padres y de los cuidadores para brindar cuidado cariñoso. Y es una crisis que sabemos es a corto, pero también a largo plazo, pero es una crisis de cuidado y de aprendizaje. Ahora podemos quedar aquí porque está un poco yo estoy un poco atrás. Ahora, con este panorama en mente, quiero abordar la segunda parte de mi presentación relacionada con los efectos de las emergencias en la primera infancia de educación inicial, y quería empezar con algunos datos que fueron recopilados en el año 2018 porque nos da una idea de la importancia de las emergencias a nivel global anteriormente a la crisis sanitaria que conocemos ahora. Había en 2018
29 millones de bebés nacidos en las zonas afectadas por conflicto. También los entornos humanitarios representaban más o menos el 22% de las muertes de niños menores de 5 años y aproximadamente 5 millones de mujeres embarazadas, 22 millones de recién nacidos y lactantes, 33 millones de sus cuidadores y 34 millones de mujeres en edad de procrear vivían en entornos humanitarios y frágiles. Y se estimaba que 75 millones de niños menores de 6 años habían vivido toda su vida en zona de conflicto. En contexto con estos, el desarrollo de los niños y niñas está en gran riesgo por una variedad de razones que tienen, que se trata aquí de la interrupción de los servicios, la pérdida de ingresos, las enfermedades, la falta de vacunas, de medicamentos, de hospitales, la falta de alimentados, de violencia, los fenómenos de violencia, los desplazamientos y también el acceso a agua, instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, como en la crisis que vimos ahora, los altos niveles de estrés que afectan negativamente la capacidad de los padres y cuidadores para brindar un cuidado cariñoso. Entonces, estos niños pequeños que viven en conflicto o entornos frágiles, y se puede ir a la siguiente, por favor, están expuestos a estrés tóxicos que impactan a su desarrollo. Y hemos visto que la adversidad puede comprometer al desarrollo del cerebro. Hoy sabemos que la exposición crónica y o severa a adversidades tales como la pobreza extrema, la desnutrición crónica, la falta de cariño o cuidado por parte de un adulto y la exposición a la violencia puede generar consecuencias tales como niveles tóxicos de estrés que pueden destruir conexiones neuronales importantes, que pueden debilitar la arquitectura cerebral y de esta forma generar problemas de salud física y mental en el desarrollo de las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Siguiente, por favor. Pero ¿por qué? ¿Por qué las situaciones amenazantes pueden conducir a consecuencias negativas en el desarrollo del cerebro? Ahora quiero que imaginen que van por la calle y se encuentran a un tigre. Al ver el tigre, el cuerpo humano sienta una amenaza y automáticamente activa su sistema de respuesta al estrés, liberando hormonas como el cortisol o la adrenalina para que podamos tener la energía necesaria para huir o luchar. Y por esta misma razón se nos puede como secar la boca, dilatar las pupillas y sentir más fuerte el latido de nuestro corazón. Una vez logramos huir o terminar con la amenaza, el sistema de respuesta al estrés se regula y los niveles de estrés vuelven a la normalidad. En estos casos experimentamos niveles positivos o tolerables de estrés, los cuales son necesarios para nuestra sobrevivencia de manera obvia y para nuestro funcionamiento y no implican ninguna consecuencia adversa. Ahora, podemos ir a la siguiente. Ahora imagen que todos los días se encuentran a un tigre. Esto provocaría que día a día el sistema de respuesta al estrés se active. Cuando el sistema de respuesta se active frecuentemente, puede producir daños, ya que la liberación constante de hormonas como el cortisol puede desregular el organismo y el sistema de respuesta al estrés, lo cual eventualmente afecta negativamente conexiones neuronales en zonas importantes del cerebro como la corteza prefrontal. Esto es exactamente lo que ocurre a un niño o niña que diariamente se encuentra con la amenaza constante, por ejemplo, de violencia, y generando lo que conocemos como estrés tóxico. De esta forma, las adversidades y el estrés tóxico durante la primera infancia no solo generan consecuencias psicológicas, sino que se incrustan en la biología y en las conexiones neuronales, debilitando así el crecimiento del cerebro, el cimiento del cerebro y generando consecuencias negativas que pueden perdurar a lo largo de la vida. Siguiente, por favor. En general, 3 ingredientes pueden generar la perfecta tormenta de desencadenar niveles tóxicos de estrés. Primero, la severidad de la amenaza. A medida que el nivel de la amenaza es mayor, por ejemplo, en caso de violencia sexual, el riesgo de estrés tóxico es mayor. Segundo, es la frecuencia. A medida que la amenaza ocurre con mayor frecuencia, el riesgo de estrés
de estrés tóxico es mayor. Y por último, si hay ausencia de un cuidado cariñoso y sensible, el riesgo es mucho mayor. Y este último punto es esencial, ya que nos demuestra que el cuidado cariñoso y sensible ayuda a amortiguar las adversidades y evitar niveles tóxicos de estrés. Pero la ausencia de dicho cuidado puede incrementar severamente los riesgos. Siguiente, por favor. En la última parte de mi presentación, quiero compartir algunas consideraciones para integrar el desarrollo de la primera infancia en la preparación y respuestas ante emergencia. Cada vez se reconoce más que los servicios de desarrollo del niño en la primera infancia en entornos humanitarios y frágiles son esenciales para poner fin a los muertos evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años, así como para impulsar la recuperación económica y la consolidación de la paz en las comunidades y los países. Siguiente, por favor. Sin embargo, los componentes del desarrollo del niño en la primera infancia no están bien representados en los planes de respuesta humanitaria y cuando están representados, la aplicación de cada componente no es siempre coherente y carece muchas veces de coordinación. Siguiente, por favor. Los puntos de entrada son múltiples. La naturaleza multisectorial del DPI requiere integrarlo en todos los componentes de la preparación y la respuesta. Se trata de educación a través de la atención comunitaria, preescolares, los espacios comunitarios y también ahora lo vimos mucho con esta crisis que estamos viviendo, el aprendizaje a distancia, por ejemplo, puede ser también un punto de entrada. En tema de salud y nutrición se puede hacer a través de las clínicas, programas de alimentación, etcétera. Pero también se debe considerar protección de la infancia a través de los espacios adaptados a la niñez, las intervenciones en centros e instituciones de atención infantil y los programas y mecanismos de protección social, como por ejemplo las transferencias en efectivo. Y para eso, por supuesto, también todos los programas diseñados para apoyar directamente a los padres y la crianza de los hijos. Siguiente, por favor. En 2018, de los 26 planes activos de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas, estas incluían en promedio solo el siguiente porcentaje de intervenciones para el desarrollo del niño en la primera infancia recomendadas en el marco de atención integral. Para las intervenciones recomendadas de nutrición, solo 58%, 24 de las intervenciones de seguridad recomendadas, 22 para la intervención de salud, 10 y 9 solo para las intervenciones de cuidado y de aprendizaje temprano. Siguiente. ¿Cómo contribuye el sector de la educación al desarrollo del niño en la primera infancia? Es muy importante que las intervenciones educativas en las emergencias incluyan actividades de desarrollo del niño en la primera infancia. El enfoque integrado al desarrollo infantil es crucial para que los niños pequeños estén protegidos y comiencen la escuela a tiempo con las habilidades que se necesitan para aprender. Entonces, la educación temprana y las actividades de preparación para la escuela ayudan a preparar a los niños para que entren en la escuela en tiempo y que tengan éxito. Y el marco de preparación para la escuela incluye 3 dimensiones: la preparación de los niños para la escuela, la preparación de las escuelas para los niños y la preparación de las familias y las comunidades para la escuela. Y los programas de educación para padres que ayudan a los padres a crear entornos estimulantes de aprendizaje temprano en el hogar son un componente importante. Las actividades y programas de aprendizaje de DPI proporcionan a los niños afectados por las crisis, por las emergencias, un sentido muy necesario de rutina y de participación a través de la normalización de las actividades. Y por eso los métodos de instrucción deben estar libres de una disciplina severa y centrarse en el aprendizaje de habilidades básicas de matemáticas y de alfabetización temprana a través del arte, de la música y de la danza. Pero también siempre que sea posible, los programas deben impartirse en la lengua materna con el fin de apoyar y desarrollar el lenguaje del niño y sus actitudes de prealfabetización.
El juego libre impulsado por los niños puede ser un instrumento poderoso para que los niños recuperen la sensación de normalidad, de orden y de esperanza en medio de una crisis, ya que en este enfoque promueve la capacidad de recuperación y permite que los niños participen en su propia recuperación. Quiero solo observar aquí que las fotos vienen aquí de un programa en México de visitas en los hogares, donde se desarrolló una estrategia llamada Contacto sin Contagio, donde los agentes educativos se desplazan una vez a la semana a las casas de las familias que atiendan, con la única intención de dejar libros infantiles en calidad de préstamo y de rotarlos entre las familias, y se les invita a los padres a que dejen a los niños y niñas que exploren sus cuentos libremente para despertar el gusto por la lectura. Siguiente, por favor. Una educación para la primera infancia equitativa y de calidad resulta de una mirada sistémica. Se debe considerar, por supuesto, la necesidad de una planificación sólida y con recursos adecuados, pero también requiere un currículo y enfoque pedagógico adecuados y de calidad. El sistema para funcionar requiere también, por supuesto, docentes y personal de educación en cantidad y en calidad suficiente, significando con una formación adecuada. Pero el sistema también depende de las familias y comunidades, que tienen un rol esencial en la decisión de acceder a educación inicial y también en el proceso de aprendizaje, que no se limita al marco institucional, como lo hemos visto. Y por fin se requiere también sistemas de aseguramiento de calidad sistemáticos y rigurosos. Y todos esos aspectos deben ser considerados con cuidado en su dimensión sistémica, en sus relaciones mutuales, y eso es verdad también en situación de emergencia. Siguiente, por favor. Hemos visto anteriormente que había varios desafíos en la región por el acceso a educación inicial de calidad. Y este acceso está marcado por disparidades importantes. Se trata de la distribución indicativa en cobertura y calidad de programas educativos, pero también de la falta de inversión en educación por niños de 0 a 5 años, que es 3 veces menor que para los niños escolarizados en primaria, y que en la región se tiene que observar que se invierte la mitad en porcentaje del PIB de lo que se invierten en promedio los países de la OECD. Pero también se trata aquí de la fragmentación entre los sectores públicos, privados y no gubernamentales en la prestación de servicios, y por fin de la falta de mecanismos de control de calidad. Siguiente, por favor. Cuando se desglosa cada una de estas dimensiones, las implicaciones para la preparación y la respuesta a las emergencias se hacen evidentes. Por ejemplo, aquí, en tema de planificación y asignación de recursos, se trata de la importancia de la coordinación, que en entorno humanitario de respuesta a emergencia es uno de los aspectos más complicados, como lo hemos observado anteriormente en mi presentación. También se trata de la importancia de la inversión en la respuesta para asegurar una educación inicial y de calidad y equitativa, pero también la importancia de la innovación. Y la crisis de la pandemia que estamos viviendo nos ha demostrado con una atención extraordinaria que las soluciones tecnológicas y no tecnológicas para la educación a distancia eran importantes. Y también la necesidad de que el conducto del sistema y de la respuesta a las emergencias sea basado en evidencias. Siguiente, por favor. En cuanto a los currículos y los enfoques pedagógicos, cabe señalar lo siguiente: la necesidad de adaptar las prestaciones al contexto y la diversidad de los niños, la importancia de la relevancia lingüística y cultural de la oferta, y también es importante desarrollar intervenciones tempranas para los niños con retrasos y discapacidades, y por fin la necesidad de apoyar a las familias también en la transición a los programas educativos. En términos de talento humano, se trata de garantizar la disponibilidad de suficientes docentes y personal, entonces, lo que requiere adoptar estrategias de contractualización adaptadas al contexto, pero también de garantizar las oportunidades de capacitación para adaptar las lecciones al contexto, asegurar la disponibilidad del equipo necesario y apropiado, y promover del material necesario y apropiado, y de promover el bienestar y la salud mental y física de los docentes.
Como ya hemos visto en la crisis actual, este se ha vuelto particularmente esencial, se debe promover y asegurar la participación de las familias. Esto requiere conocer las familias y sus contextos, los impactos que la emergencia tiene para ellos, sus antecedentes, sus necesidades y también cuál es la estructura de sus comunidades. Y se requiere desarrollar estrategias, especialmente estrategias de inclusión y de comunicación, trabajando en los contenidos, en los medios, pero también en la realidad de las estructuras de las comunidades. Y la participación debe ir más allá de la información, pero debe tener como objetivo la participación activa en los procesos de aprendizaje. Y obviamente la respuesta a la emergencia, así como la dirección, la administración habitual del sistema educativo, debe basarse en pruebas, debe basarse también en el establecimiento de prioridades, pero también en la definición de objetivos en términos de acceso, calidad, equidad e inclusión, y por lo tanto debe incluir mecanismos para medir el acceso, la calidad y la inclusión. Quería solo terminar recordando unos aspectos de respuesta a la pandemia para ser más concreto y también relevante con el contexto. A la siguiente, por favor. Aquí se puede ver unos principios de acción para esta respuesta a la pandemia que fueron publicados por la Red de Acción para el Desarrollo de la Primera Infancia. No voy a nombrarlos todos, pero solo señalar unos: la importancia de consolidar y reforzar la inversión en primera infancia, la importancia de proteger y de cuidar a los trabajadores de primera línea y la importancia de las familias, los padres y cuidadores que deben ser considerados como trabajadores de primera línea en esta situación tan extraordinaria que hemos afrontado este año. También la diapositiva siguiente nos proporciona una breve reseña de la respuesta de UNICEF en la región, que evidentemente está contextualizada en la realidad y las necesidades de cada país, pero que puede resumirse en 3 líneas de respuesta. La primera es de promover y apoyar la parentalidad, sostener la prestación de servicios de apoyo directo e indirectos a las familias. La segunda es de abogadecer por la priorización de la primera infancia a través de la generación de evidencia, el desarrollo de estrategias de abogacía, etc. Y la tercera es de apoyar la reapertura segura de los servicios. Y quería mencionar que con la siguiente diapositiva que en este marco y en el contexto de esta pandemia de la que estamos aprendiendo cada día, hemos producido estos lineamientos para la reapertura de servicios integral de atención a la primera infancia y a la educación temprana, la cual incluye, entre otros, unos principios claves que voy a mencionar muy rápidamente a través de los 3 próximos slides, que son mis últimos, pienso. El primero es de recordarse de que los proveedores de servicios son responsables de garantizar los derechos de los niños. Entonces, eso debe ser un principio clave de toda la acción de los proveedores de servicio. El segundo es de motivar la participación activa de las familias, como lo hemos visto. El tercero es de garantizar el derecho del juego, porque hay un riesgo en esta crisis de considerar que los juegos pueden ser peligrosos por la contaminación, pero es importante que guardamos esta dimensión de juegos. También la importancia de motivar rutinas como oportunidades para promover hábitos saludables y la importancia de considerar y atender a las emociones de los niños, de capacitar a los equipos y directivos y de inversar en esta capacitación. Y la última es de asegurar que toda la acción está coherente con las políticas y directrices que pueden cambiar muy rápidamente en el entorno de esta crisis que es muy nueva y a través de la cual estamos aprendiendo cada día. Quisiera agradecer primero a la Secretaria de la Educación Pública para la invitación y a todos los participantes por su atención. Con esta diapositiva he terminado mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Yannick, y muchas gracias por tan interesante presentación, y la verdad es que bastante completa e integral. Tengo 2 preguntas para ti, Yannick, que te pediría de favor que nos las respondas en el mismo orden. La primera es, ¿qué impacto tendrá el contexto actual de la pandemia en el desarrollo social
al no estar conviviendo las niñas y los niños de 0 a 3 años con sus pares o al estar conviviendo a través de una pantalla. Y la segunda es, ¿qué acciones propone UNICEF para asegurar que durante la pandemia las niñas y los niños menores de 3 años estén recibiendo una educación de calidad? Muchas gracias. ¿Puedes repetir la primera, por favor, Jimena? Un poco más despacio, por favor. Gracias. La primera es un poco sobre el desarrollo socioemocional, sobre todo el desarrollo social. ¿Qué impacto podemos esperar en el desarrollo social de las niñas y niños menores de 3 años, dado que no pueden ir a convivir con otros pares y no pueden desarrollar como este desarrollo entre pares? ¿Y la segunda, por favor? Y la segunda creo que estaba relacionado a una de tus diapositivas. ¿Cuáles son las acciones que UNICEF propone durante esta pandemia para asegurar una educación de calidad para las niñas y niños menores de 3 años? Gracias. Pienso que las consecuencias sobre el desarrollo social y emocional de los niños todavía no leemos como, no tenemos como maneras de medirlo muy concretamente, pero sabemos todos que esas consecuencias pueden ser como muy duras para los niños y van a depender mucho de los entornos, de los contextos de cada familia y de los recursos de los padres. Y por eso es tan importante hacer todos los esfuerzos posibles para proveer los padres, los cuidadores y las familias con estos recursos, para ayudarlos a manejar sus propias emociones, su propio nivel de estrés, para que se ponen ellos también en las condiciones optimal para proponer, para asegurar el entorno cariñoso y sensible que requieren los niños. Entonces, por eso la estrategia de respuesta de UNICEF en la mayoría de los países de la región, en todos los países de la región, han incluido una línea muy fuerte alrededor de la crianza y de lo que llamamos el parenting, que es de todas las medidas de apoyo directo e indirecto para reforzar esas capacidades de los padres en un entorno en el cual no tienen el acceso a servicios habituales. Ahora eran y están todavía en muchos casos en una situación de ser solo responsable del desarrollo de sus niños y sin tener los recursos que tienen habitualmente. Por eso UNICEF y muchos socios y muchos gobiernos en la región han puesto mucho esfuerzo en desarrollar recursos concretos a través de guías, a través de actividades, por ejemplo, de aprendizaje en línea, de actividades de juego, que pueden ayudar a los niños de tener como un poco de rutina, un poco me falta la palabra, pero de fun en un entorno que puede ser tan estresante para ellos. Entonces, yo pienso que este eje de línea de respuesta es tan importante y pienso que atrás de esta crisis no se debe olvidar todos esos esfuerzos y se debe considerar cómo estos materiales, estos recursos pueden ser utilizados cuando retornamos a una normalidad, si puedo llamarla así. Muchísimas gracias, Yannick, por tus respuestas y de igual manera los invitamos a que nos visiten en la página web de UNICEF México, donde podrán descargar esta guía que presentó Yannick durante su presentación, así como algunos otros recursos que tienen justamente juego y acciones para la contención emocional de las niñas y de los niños durante esta emergencia. Yannick, te agradecemos mucho por tu participación, por tu tiempo que nos dedicaste para estar el día de hoy. Muchísimas gracias. 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 Ahora nos vamos a ir a nuestra segunda presentación del día de hoy, que es un tema igualmente muy importante, sobre todo ahora que estamos en momentos de emergencia, que es el tema de la crianza compartida. Y tengo el honor y el placer de introducir y de presentar a María Emilia López,
quien muchos la conocen acá en México, puesto que fue una de las autoras del programa Un Buen Comienzo. Ella es pedagoga, especialista en educación temprana y asesora a programas de política pública dirigidos a la primera infancia y a la gestión cultural en México, Colombia y Brasil. Es consultora de CERLAC en temas de infancia y cultura. Dirigió 2 ediciones del diplomado anual Arte, Juego y Lectura en la primera infancia en la Biblioteca Vasconcelos de la Secretaría de Educación Pública acá en México. Es coautora del programa de educación inicial Un Buen Comienzo, directora del Jardín Maternal de la Facultad de Derecho. Es autora de numerosas publicaciones, entre ellas el libro Un Mundo Abierto, Cultura y Primera Infancia. María Emilia, es un placer para mí presentarte. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a todos los organizadores por esta invitación. Y muchísimas gracias a todos y todas las que están allí escuchando, acompañando y pensando juntos a pesar de la distancia. Como decía Jimena, el tema que voy a trabajar en esta media hora es la crianza compartida. Le voy a pedir, por favor, a Jimena si podemos poner la presentación. Muchas gracias, Jimena. ¿Y por qué hablar de crianza compartida? Porque recibimos a bebés desde los 43 días de nacidos, trabajamos con madres y padres gestantes en los SCAP y en visitas domiciliarias y aspiramos a incluir cada vez más a las familias gestantes en nuestros programas de trabajo. Se trata de madres y padres que apenas están construyendo sus proyectos de crianza cuando comenzamos a relacionarnos y delegan durante varias horas por día la crianza de sus hijos en nosotros. En esa fase de plena construcción de los apegos básicos entra en escena la educación inicial como un tercero. Por eso la importancia de pensar la crianza compartida. Y yo comienzo esta presentación con una frase que escribí cerrando el libro Un Mundo Abierto precisamente, que dice: quien cuida al que cría, protege a la humanidad. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque la crianza nunca es una tarea individual, no alcanza con uno solo. La crianza siempre necesita y ha necesitado apoyos. A lo largo de la humanidad han cambiado los modos de criar porque la crianza responde a pautas históricas, sociológicas, culturales, pero en todos los contextos la necesidad de contar con apoyos está presente. Más allá de la madre y el padre, alguien más debería estar sosteniendo. Hoy esta idea colectiva de cuidado está en crisis. Por eso tenemos una gran pregunta acerca de nuestras intervenciones en la educación inicial. Por otro lado, en la primera infancia está la base de los procesos de humanización. Si los adultos que crían están lo suficientemente fuertes y sensibles, los niños pequeños y los bebés crecen más sanos y felices. Entonces, la humanidad está protegida. Pero hace falta estar fuertes y sensibles, algo para nada fácil en estos tiempos. De allí la necesidad en pensar, proyectar y garantizar los cuidados necesarios para quienes crían. Vamos con la segunda, por favor. Me quedo en esta frase: la crianza está en la base de la humanización. ¿Y qué queremos decir con esto? Que la crianza es una necesidad universal. Los bebés humanos no pueden crecer sin tarea de crianza a su alrededor. Necesitan cuidados amorosos, simbólicos, culturales, lúdicos, además de alimenticios y de la salud para poder sobrevivir. Los bebés humanos están en una gran dependencia con respecto a los adultos cuidadores y protectores, que son sus figuras de apego. Esta dependencia es muy evidente, no pueden moverse por sí mismos, no pueden alimentarse por sí mismos, sobre todo no pueden pensar por sí mismos. El bebé humano es el único que llega al mundo en tal grado de inmadurez. Sin embargo, creo que es necesario volver a tomar conciencia de este aspecto aparentemente tan obvio, porque muchas veces se nos desdibuja en la vorágine de la vida cotidiana. Y en este sentido también podríamos definir a la crianza como un proceso ligado a la ternura. La ternura es la base de los procesos de humanización. La ternura es uno de los materiales imprescindibles para construir crianza. Pero vamos a ver también que la ternura tiene problemas en la vida contemporánea.
Otra cuestión importantísima es construir vínculos de apego seguros para que los niños puedan empezar a iniciar sus vidas psíquicas. Y aquí me quedo en esta cuestión de la vida psíquica, la importancia de la elaboración psíquica. En el momento en que la boca del bebé encuentra el pecho, encuentra y traga también el primer sorbo del mundo, dice Pierre Aulagnier, una autora de otro concepto que retomaremos más adelante, que es el contrato narcisista. Afecto, envoltura táctil, significados, cultura, lenguaje, tiempo oportuno a la necesidad, entran juntos. El aporte alimenticio se acompaña siempre con la absorción de un alimento psíquico que es otorgado por todos los otros cuidados que acompañan al dar de mamar o al alimentar. El alimento que llega junto con los cuidados simbólicos facilita la entrada en la representación, es decir, en el trabajo psíquico de pensar, el acceso al lenguaje, reunir lo sensorial con lo cognitivo y lo afectivo, reconocer lo que ocurre a nuestro alrededor, reconocer constantes de tiempo y también la constancia de las presencias amadas. Y enfatizo aquí la constancia de las presencias amadas, su continuidad, porque este es un factor fundamental para el apego. Fíjense que ahí tenemos resaltado continuidad de las experiencias. Construir vínculos de apego seguro es imprescindible para que los bebés comiencen a construir sus psiquismos. Pero es preciso enamorarse del bebé para ser capaz de responder a la enorme demanda que él o ella provoca. ¿Y cómo hacen los padres y las madres actuales para enamorarse y desarrollar ese enamoramiento en la vorágine de la vida, en la competencia enorme de demandas que tiene el bebé? La vida laboral, los apremios económicos, la exclusión en muchos casos. Janine hablaba recién de la enorme cantidad de casos de exclusión. Eso ya es una gran pregunta. ¿Cómo hacer desde las familias para enamorarse del bebé? Y también esa pregunta viene hacia nosotros que vamos a compartir la crianza. ¿Qué debemos hacer los agentes educativos para enamorarnos de los niños? ¿Es necesario enamorarnos de los niños para poder sostener esas experiencias de apego? Apego es ternura, escucha, lectura, atención, cuerpo y lenguaje disponibles, seguridad y continuidad de las experiencias. Me detengo un poquito más en la continuidad de las experiencias. Todos los que hemos trabajado juntos alrededor del programa de educación inicial hemos hablado muchísimo de los procesos de separación temprana, de la importancia que tiene para la vida psíquica de los niños la forma en que se realiza ese proceso de separación. Sabemos que la separación en sí misma es un conflicto y que la separación abrupta tiene serios riesgos. Entonces, pensar la crianza compartida pone en primer plano las transiciones, el cuidado de los procesos de separación. Y esto quiere decir cuidar los procesos de adaptación, el tiempo, la receptividad, la presencia de alguna figura amada acompañando a los niños durante los primeros días de asistencia a los centros infantiles, pero cuidar al niño y además cuidar a la madre y al padre, porque separarse de los hijos tan pequeños no es una tarea para nada sencilla. La relación entre estos cuidados amorosos primarios, entre estos cuidados de los vínculos de apego y el aprendizaje y la creatividad es una relación absolutamente cercana. Es decir, gran parte de los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas dependen de la seguridad que hayan obtenido en estos primeros vínculos de apego básicos. Es decir, que cuando trabajamos desde la educación inicial en el cuidado de las experiencias de separación, en la creación de continuidad de las experiencias, estamos protegiendo tanto la vida psíquica y mental de los niños como su vida cognitiva, su capacidad de aprender, su vida creadora. La siguiente, por favor. La crianza en singular y las crianzas en plural. ¿Por qué hago esta distinción? Podríamos hablar de una crianza en singular que es la crianza universal, es decir, ese fenómeno básico que todos los bebés y los niños pequeños deben vivir para poder convertirse en humanos y además para poder sobrevivir. Pero hay otra cuestión que también es igualmente importante, que son las crianzas en plural. ¿Por qué? Porque existen y han existido a lo largo de la historia variedad de formas de percibir el acto de criar. Las creencias, las pautas, las acciones culturales que concretan los cuidados
son de lo más variadas. Esto quiere decir que no hay una única forma de criar, no hay una crianza, hay crianzas en plural. La crianza tiene una realidad histórica y la crianza también responde a la diversidad cultural. Cada tiempo, cada época, cada cosmovisión de la vida ha montado determinados sentidos sobre la crianza que son los que han orientado todas las prácticas familiares. Esto no es tan evidente. Cada crianza tiene sus propios sentidos, aunque no sean compartidos por todos. Las tradiciones, los ritos de un grupo cultural, los ritos de cada familia. Si hiciéramos ahora un ejercicio, que lo vamos a hacer en el taller, de recuperar las diversas formas en que ustedes y yo, cada uno de nosotros recuerda los primeros tiempos de la vida, de qué manera nos calmaban, de qué manera nos acompañaban a crecer, nos acunaban, nos daban de comer. Cada grupo tiene diferencias en esas pautas y ahí en esas diferencias hay un sentido, no es un porque sí. También pienso que cada crianza tiene su propia retórica o su propia poética. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada crianza hace su narrativa y la crianza está muy cerca de la poesía. Se trata de leer enigmas, se trata de leer metáforas, lenguajes crípticos en principio. Muchas veces se encuentran las palabras precisas, otras veces permanecen los enigmas. La poesía nos exige extrema imaginación, la crianza también. Cada adulto que cría, la mamá, el papá, la educadora, la abuelita, es un poco poeta desde mi punto de vista. ¿Cuántas veces escuchamos a las madres y a los padres diciendo, se me acabó la imaginación, ya no sé a qué jugar, ¿cómo se sigue? Crianza y poesía tienen mucho en común. Lo enigmático, el juego, lo imaginario, la invención, extender el lenguaje para nombrar lo innombrado. Y esto nos lleva a la relación entre crianza, juego y cultura. Criar también incluye jugar, leer, cantar, entramarse con la cultura. Producir, compartir, estimular la evocación de un repertorio de juegos, de experiencias de lenguaje como son los cuentos, las nanas, la poesía misma, son acciones básicas de acompañamiento de la crianza. Y quisiera referirme aquí, todo esto que voy nombrando tiene que ver con cómo lo convertimos en una crianza compartida. Quisiera referirme también a las continuidades culturales. Recién hablaba de la continuidad de la experiencia en relación con los procesos de separación, es decir, específicamente ese pasaje de la crianza familiar en nuestra casa familiar a la crianza con otros en el CAI, en el CCCAPI, cuando hay otro espacio, otras figuras y hay que construir un vínculo de apego alternativo. Ahora me refiero a las continuidades culturales, porque no cuidar las continuidades culturales también tiene su riesgo. Es imprescindible una solidaridad de sentidos entre los dos grupos que acompañan la crianza, en el CAI, en las estancias y en las familias. Para ello son muy necesarias la escucha y la empatía. Lo que produce sostén afectivo es esa empatía y la ternura entre los agentes educativos y las familias. Sí, ternura no solo con los niños y las niñas, sino también con los adultos familiares. La ternura crea las condiciones para la conexión, la sintonía y el deseo de estar juntos. Entonces aquí, pensar la crianza compartida implica también pensar vínculos amorosos con los adultos, madres y padres, no solo con los niños, una circulación de la ternura hacia los adultos. Y otra cuestión que creo muy importante, cuando nos referimos a continuidades culturales, no estamos hablando de sistemas cerrados, es decir, de que el CAI debe imitar lo que ocurre en la familia o los cuidados de manera estricta, porque eso sería una sobreactuación. A lo que me refiero es a la puesta en común de los deseos, los sentidos de cada acción y el acuerdo consciente entre las familias y los centros infantiles, entre la familia y los distintos dispositivos de la educación inicial. Aunque en casa y en el CAI lo hagamos de distinta manera, si está conversado y eso está decidido en común, para el niño es una buena acción. Para el niño es perceptible ese acuerdo. La dificultad está cuando entre la casa y el centro infantil hay un abismo en las prácticas de crianza, hay una diferencia importante y eso no tiene ninguna conexión, ninguna conversación, esa diferencia no está
ni en la mente de los educadores, ni en la mente de las familias. Me refiero como continuidad cultural a producir puentes entre las formas de criar familiares y las formas de criar de la educación inicial, de las distintas posibilidades de la educación inicial. Pero construir un puente no quiere decir imitar y construir sistemas cerrados, sino construir formas de pensamiento y de conversación que le permitan al niño percibir esa continuidad entre los cuidadores. La siguiente, por favor. Y quisiera hacer un pequeño recorrido acerca de qué se tratan las crianzas en la vida contemporánea. De alguna manera, Janine ya anticipó algo de esto. Pienso en obstáculos y pienso en exigencias. Entre los obstáculos que encuentro para las crianzas en la vida contemporánea, podría hablar de la fragmentación, la desmentalización, la dificultad para los procesos de reversibilidad, la pobreza económica y simbólica, la mecanización de los vínculos y la ausencia de las filiaciones psíquicas. Me voy a quedar un poquito en algunos de estos puntos. Cuando hablo de fragmentación, hablo de la dispersión en las formas de cuidado, ¿sí? Pasamos de cuidados familiares, donde había una creche, donde había un grupo, una tribu, dirían algunas compañeras, acerca del cuidado, pasamos a situaciones donde está fragmentada la crianza. La desmentalización, ¿a qué me refiero con esto? A la dificultad que tenemos los adultos para tener dentro de nuestra mente a los niños, para poder leer sus necesidades y para poder responder en función de esas necesidades. Y esto no tiene que ver con ser mala madre o con ser mal padre. Esto tiene que ver con que la desmentalización es un problema de esta época, es decir, la dificultad para estar conectados con los otros en procesos de empatía con los otros. Y esto tiene mucha relación con la dificultad en los procesos de reversibilidad. ¿A qué me refiero con reversibilidad? A ponerse en el lugar del otro, a leer las mentes de los otros. Cuando hablamos de leer las mentes de los otros, no estamos hablando de adivinación, sino de esa relación empática que nos permite percibir estados emocionales de los otros, ¿sí? Una tarea básica de las mamás, de los papás, de los educadores es leer el estado emocional del bebé, comprender qué le ocurre al bebé para, en función de eso, responder a esa necesidad y a esa demanda. De eso se trata aprender a leer niños, que es algo que tenemos en la lista de las exigencias de la crianza, ¿sí? Aprender a leer niños es la tarea de decodificar qué significan los juegos, los berrinches, el sueño, el no sueño, las dificultades en la alimentación, pero también el lenguaje, las demandas, lo que los niños pequeños dicen de múltiples maneras. Y si volvemos a las imágenes iniciales donde planteamos la dependencia del primer tiempo de la vida, los niños necesitan que los adultos seamos capaces de leerlos, de aprender a leerlos, para que podamos responder a esas demandas de forma adecuada. La pobreza económica y simbólica es algo que tenemos muy evidente, la mecanización de los vínculos, y aquí también lo relacionaría con la desmentalización y con las dificultades en la reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez tenemos menos tendencia a detenernos en un vínculo, a pensar el vínculo con el niño, hacemos muchas cosas en automático, e insisto, esto es un problema de época, no es un problema de una mamá, de un papá, del 50% de las mamás y papás, es un problema de época. La mecanización de los vínculos como algo donde no construimos el verdadero apego, sino que las cosas pasan rápidamente, intercambiamos vínculos entre unos y otros, el vínculo tecnologizado, todo eso tiene una gran influencia en la crianza, funciona como un obstáculo en la crianza. Podría dar otros ejemplos. Una mecanización en el vínculo es, bueno, cuando estoy muy saturada y muy ocupada y no puedo más, le doy al niño el teléfono, le doy al niño el iPad, y con eso construye un tiempo de aparente juego, un tiempo de aparente tranquilidad, pero en realidad es un tiempo en el que el vínculo humano ha sido intercambiado por el vínculo con el aparato. El aparato ofrece solo vínculos mecánicos, no ofrece vínculos interactivos, empáticos, no ayuda a leer mentes, no hay ninguna mente que leer en el aparato. Y por último, en esta lista de obstáculos ponía las filiaciones psíquicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos acostumbrados a pensar la filiación como un fenómeno prioritariamente biológico o en todo caso legal a través de las adopciones, ¿no es cierto?
Pero hay otro fenómeno de la afiliación que creo que es importantísimo, que es la afiliación psíquica. ¿A qué me refiero esto? A la capacidad de las madres y los padres de conectar afectivamente con los niños al punto de hacerle sentir al niño esa pertenencia a su vida como hijo, ¿sí? Muchos autores sostienen que todos los padres y todas las madres tienen que hacer un trabajo para adoptar psicológicamente a su hijo, aunque ese hijo haya salido del vientre, ¿no? Y yo pienso que eso es la afiliación psíquica, el trabajo amoroso que hacemos para adoptar a los niños, aunque sean hijos biológicos, dentro de nuestras mentes, dentro de nuestro corazón y sentirlos como hijos. Ese trabajo del adulto es absolutamente percibido por los niños. Pero, o sea, los niños y las niñas necesitan percibir ese trabajo de filiación psíquica para sentir que son hijos de alguien. Pero en este momento esa también es una tarea compleja. En muchas mamás y papás que no logran conectar afectivamente con sus hijos, e insisto, no es un problema de ellos, es un problema social de una época donde la crianza no está en primer plano y el cuidado de la crianza no está en primer plano socialmente, pero también tenemos muchos niños migrantes, muchos niños abandonados, para los cuales la afiliación psíquica se ha perdido. Han perdido a sus padres, a sus madres y a sus figuras de referencia. Ahí hay un gran desamparo. Entonces, aquí la crianza contemporánea nos dice, las filiaciones psíquicas están en serio riesgo. ¿Qué vamos a hacer como sociedad para revertir esto? Yo diría que cada uno de los niños migrantes que ha perdido a su familia en el camino, que está en un albergue, que está en un lugar que intenta recepcionar y producir un acto de amor allí, debería estar esas instituciones, esas personas deberíamos estar pensando en la construcción de filiaciones psíquicas, que los niños puedan sentir pertenencias amorosas con los adultos de referencia. Y en este otro lado, con respecto a las exigencias de la crianza, por un lado diría algo que es bastante obvio, pero que también se nos pierde de vista, ¿no? Algo muy temido en la mayoría de las madres y los padres es darse cuenta de que repentinamente adquieren total responsabilidad sobre la vida de alguien, como es cada hijo. Esta es una situación de muchísimo peso para cualquiera, especialmente para las madres y los padres primerizos. Todas las madres y los padres necesitan la validación social de su nueva responsabilidad, sentir que son buenos para criar, el estímulo de que serán capaces de criar y hacer sobrevivir a sus hijos en un sentido pleno. Y ahí me pregunto también qué nos compete a nosotros desde la educación inicial. Por otro lado, quisiera recuperar un concepto de Daniel Stern, un psicólogo norteamericano que ha aportado muchísimo a pensar los primeros tiempos de la maternidad y la paternidad. Él se ha referido especialmente a la maternidad, pero yo lo voy a hacer en paridad porque creo que es tiempo de pensar cada vez con mayor insistencia la presencia de los padres, de los varones, en los procesos básicos de la crianza, ¿no? Stern habla del nacimiento de una madre como un proceso psíquico, afectivo y social que no se completa con el momento del parto. Y yo hablaría del nacimiento de una madre y del nacimiento de un padre como procesos psíquicos, afectivos y sociales. Y podríamos decir que los 9 meses del embarazo constituyen solo una parte de la preparación necesaria. El parto, el nacimiento físico, es otra parte importante, pero la tercera parte es muy larga, muy singular en cada madre y en cada padre, y es psicológica. Está en relación con incluir al propio hijo dentro del proyecto afectivo de vida y dentro de la propia psiquis. El hijo modifica radicalmente la psiquis de la madre y del padre si hay una buena conexión con el bebé. En ese proceso están los padres cuando los recibimos en el CAI, en el proceso apenas de nacer como madres y como padres. Entonces aquí yo creo que hay una cuestión importantísima que es el acompañamiento de ese proceso de nacer a la maternidad y de nacer a la paternidad para que realmente se fortifique ese aspecto psicológico de la crianza. Voy a la siguiente, por favor, Jimé. Muchas gracias. Y aquí ya estoy entrando en las crianzas y la crianza en la educación inicial. Por un lado tenemos una diferencia muy importante, como decía, con otros tiempos históricos, ¿sí? Cuando la crianza ingresa
en la educación inicial tenemos una variación que fundamentalmente tiene que ver con lo público y con lo privado. La crianza familiar pertenece al ámbito de lo privado. En el momento en que la crianza ingresa en la educación inicial, cuando recibimos niños de 43 días, de 3 meses, de 6 meses y de 1 año, la crianza pasa a ser parte del ámbito público. Y aquí es donde más preguntas comenzamos a hacernos en relación con lo compartido. ¿Cómo se conjugan las diversas formas de criar? ¿Cuál es la función de las instituciones de la educación inicial en relación con la crianza? ¿Y qué efectos producen los cuidados extrafamiliares? La cada vez mayor delegación de la crianza en cuidadores no familiares hace que este pasaje necesite mucho análisis. No estamos cuestionando la delegación. Lo que entendemos es que hay una variación, una mutación social importantísima que impide que las familias se hagan cargo de la crianza por sí solas. Frente a esta mutación, el tema es cómo diseñar dispositivos de acompañamiento que pongan en primer plano al niño, a la niña, a sus madres, a sus padres, con todas las necesidades básicas que implican las crianzas. Por eso, frente a esta pregunta, ¿cuál es la función de la educación inicial aquí? Yo quiero rescatar algo muy importante de un buen comienzo del programa de educación inicial de México, que hemos logrado plasmarlo por escrito y lo estamos plasmando en la práctica, que es pensar que la educación inicial no tiene únicamente un fin pedagógico, no tiene únicamente un fin didáctico. Lo específico de la educación inicial está en el acompañamiento de los procesos de crianza, en esa continuidad afectiva que se produce con las familias, en esa continuidad cultural que permite seguir criando fuera del ámbito familiar durante 2 horas, 6, 7, 8 horas por día, de acuerdo a las características de cada institución. Eso implica que la educación inicial está produciendo cuidado psíquico, cuidado del vínculo de apego. En este sentido, hay una variación muy importante cuando pensamos la crianza compartida, que no es solo que el niño venga aquí y se quede un par de horas, es todo el proceso de pensamiento necesario para contener dentro de nuestras planeaciones a esa mamá que nace, a ese papá que nace, a ese bebé que apenas está reconociendo el lenguaje, que apenas está entrando en la representación, los diversos modos de criar que cada familia trae, las cosmovisiones singulares que entran en resonancia o en contraposición con las nuestras. La siguiente, por favor, Jimena. Me quedo un poquito en la anterior, porque me parece que faltó algo. A ver, sí, me quedo un poquito aquí. Aquí hablo del contrato narcisista. Este es un término que hace mucho tiempo empecé a pensar en relación, empecé a problematizarlo en relación con esta cuestión de la delegación de la crianza durante varias horas en la educación inicial. El concepto de contrato narcisista pertenece a Pierre Aulagnier. Es una estudiosa, una investigadora que lo ha pensado desde el punto de vista psicológico, sociológico y antropológico. ¿Y qué es el contrato narcisista? Es el proceso identificatorio, el acceso a una historicidad familiar, la carga afectiva de ilusión de futuro sobre el hijo que vendrá, que posibilita los procesos de empatía y responsabilización necesarios para sostener la crianza. Este contrato tiene una fuerte impronta social, es decir, que el lugar que ocupan los padres en la expectativa social de la crianza es muy importante. Y nos caben algunas preguntas acerca de qué ocurre con el contrato narcisista cuando los cuidados están repartidos por fuera de la familia, en el caso de que las instituciones no produzcan redes empáticas o intersubjetivas, no produzcan la comunicación necesaria. También cuando las instituciones se arrogan los saberes sobre la crianza y desvalorizan las prácticas familiares. Eso debilita el contrato narcisista. Los padres y madres se sienten desvalorizados, no confían en sus intuiciones, en sus pensamientos, en sus observaciones. Y no solo se trata de las instituciones físicas. Muchísimas familias no tienen ningún tipo de sostén ni red, están a la deriva en una sociedad inerte y allí también tenemos grandes riesgos. Cuando los padres y las madres no pueden llevar adelante este contrato narcisista, para los niños aparecen conflictos psíquicos, porque no se perciben con suficiente constancia y profundidad en la mente de nadie.
nuestra realidad histórica debería cuidar extremadamente este tema. Para muchas familias es muy complejo en este momento responder a esta necesidad humana de lo familiar y en parte eso es una responsabilidad social. Y vuelvo a esta diferencia que hacía hace un momento, la crianza y las crianzas. En el contrato narcisista están todas las expectativas, las ilusiones y los deseos que cada madre y cada padre pone sobre ese hijo que viene al mundo y que responden a la tradición de su familia, a la tradición de su cultura, a la tradición de su grupo. Si los niños ingresan en las instituciones maternales y nosotros imponemos normas, imponemos pautas, desvalorizamos lo que trae cada familia como constructo histórico, ahí estamos poniendo en riesgo el contrato narcisista. Los padres se debilitan en esa función y esa debilidad tiene graves consecuencias para los niños. Entonces podríamos decir que fortalecer la tarea de maternaje y paternaje implica muchísimo cuidado sobre esos contratos narcisistas que creo que están en crisis en este momento en general y que es un tema muy importante para empezar a dedicarle investigación. La siguiente, por favor, Jimena. Y ya voy acercándome al final. Aquí quisiera compartir esta conceptualización, que también es algo que estoy escribiendo en este momento. Hace un tiempo que empecé a teorizar sobre esto, pero en este momento estoy armando como más en formato libro esta idea, ¿no? Yo lo llamo la función maternante de la sociedad, que es en definitiva la función social de la crianza. ¿Y cómo pienso la función maternante de la sociedad? En principio pienso que la función maternante no es privativa ni de la madre ni del padre, ni es una cuestión de género, no es una cuestión de las mujeres. Con la función maternante me refiero a todas las tareas que producen crianza, el sostenimiento afectivo, el juego, la alimentación, el lenguaje, el cuidado corporal y psíquico. Y eso lo pueden hacer las mamás, los papás y también lo debemos hacer los agentes educativos cuando los niños ingresan a los centros infantiles o participan de cualquiera de las posibilidades diversas de institucionalidad que tiene la educación inicial. Pensar la función social de la crianza y pensar la función maternante de la sociedad, para mí es una mirada ética sobre la educación inicial. Y en ese sentido diría, la educación inicial es el resguardo y el faro de la función maternante de la sociedad. ¿Y qué implica esto? Todo lo que hablamos hasta aquí, el cuidado psíquico, el cuidado de las funciones de apego, el cuidado de esa madre y ese padre que nacen, el cuidado de los procesos de separación y las transiciones, y el pensamiento de la crianza como algo mucho más amplio que alimentar físicamente, es decir, dar de comer, sostenerlos limpitos y sanitos. La crianza tiene un gran componente simbólico, psíquico, lúdico, que tampoco ocurre en todas las familias. Muchísimas familias necesitan apoyos para pensar el juego, para pensar el lenguaje, y si pensamos en un buen comienzo, todo el trabajo con las bibliotecas, por ejemplo, es un gran trabajo al servicio de construir narrativas, ¿sí? Otra de las carencias grandes de este tiempo es la falta de narrativas, la falta de lenguaje que cuente, que narre para los niños pequeños de qué se trata la experiencia de vivir, de qué se trata el mundo en el que viven. Y esta también es una tarea, una función maternante que nos corresponde en la educación inicial. Me gusta pensar en niños y niñas deseados por la cultura que los recibe. Esta también creo que es una tarea muy fuerte de la educación inicial. Y pensar también en cómo producimos comunidad, que cada CAI, que cada grupo de visitas domiciliarias, que cada CCCAPI sea una pequeña comunidad de pensamiento, una pequeña comunidad afectiva que protege las crianzas de todos los niños que corresponden a esa comunidad, independientemente de que sea mi hijo, independientemente de que sea el niño que está a mi cargo. Y también quisiera pensar algo aquí sobre las políticas públicas para el sostenimiento de la crianza, y me voy a detener en dos cosas específicas. Yo estoy hablando, y muchísimas personas en este momento estamos hablando de la importancia de la incorporación de los varones a la crianza por dos grandes motivos. Una, porque los padres varones y los niños tienen derecho a gozar del amor paterno en toda la vida, pero especialmente en ese primer tiempo de la vida en el que hay tanto por construir y tanto por conocer y reconocerse.
y también porque las madres necesitan el apoyo y el sostén de esa red de crianza que se inicia con el otro que acompaña. Papá varón en este caso, pero diría también otra mamá o dos papás en el caso de las familias alternativas a la familia tradicional, ¿no es cierto? Que por suerte está dejando de ser tradicional y tiene muchísimas formas reconocidas en este momento. Y pensaría entonces, por ejemplo, en el tema de las licencias. Licencia por paternidad, cuando un bebé nace, una licencia que dure más de 3 días, para que ese papá varón pueda acompañar a la mamá en el difícil proceso del puerperio y en ese tiempo de la crianza en que absolutamente todo es un enigma. Licencia para la otra mamá, si son 2 mamás las que reciben a ese niño. Licencia para el otro papá, si son 2 papás los que reciben a ese niño. Y otra cuestión que me parece muy importante, que tiene que ver con los procesos de separación. Yo estoy insistiendo mucho en que el ingreso a los centros infantiles en cualquier modalidad tiene que ser paulatino, que tiene que haber una especie de hamaquita, una especie de colchón que va funcionando como intermediario en el pasaje de los cuidadores familiares a los cuidadores escolares, ¿sí? Hay que construir vínculos de apego y eso lleva tiempo, hay un ritmo distinto para cada niño y cada niña. Entonces necesitamos a las mamás y a los papás presentes o a las abuelitas o algún familiar cercano presente. Si queremos pensar la función maternante de la sociedad, creo que tendríamos que estar empezando a pensar legislaciones que permitan a la mamá o al papá alternativamente que cuando un niño de 0 a 3 años ingresa al centro infantil, gocen de una licencia laboral de 5 días, de 4 días, de 3 horas por día durante una semana, alguna forma de licencia laboral que permita que las madres y los padres acompañen a sus hijos en esa transición importantísima de los 0 a los 3 años. Uno de los obstáculos, como instituciones de educación inicial, intentamos sostener esos procesos de adaptación. Uno de los obstáculos que encontramos es que muchísimas madres y padres no consiguen armar la estructura mínima como para poder acompañar a sus hijos. Esto, para mí, es un problema de la política pública, ¿sí? Independientemente de eso, todos los centros infantiles estamos pensando cómo anticipar la relación con esas familias, cómo empezar desde antes del nacimiento un vínculo amoroso, relacionarnos, conocernos, etc. Pero además tendríamos que pensar, si queremos de verdad proteger la crianza, si todo esto que estamos diciendo políticamente tan hermoso tiene algún asidero real, tenemos que pensar en favorecer, en estimular algunas legislaciones que les permitan a los madres y a los padres contar con unos días con menos horas de trabajo legalizadas y pagas para poder acompañar esa importantísima transición que significa desprenderse a los 43 días, a los 3 meses, al año y medio, a los 2 años. Entonces, vuelvo a esta idea, función maternante de la sociedad, producir comunidad alrededor de los bebés y los niños pequeños. La crianza colectiva, grupal, desde la ternura, incrementa la inteligencia, la lucidez para proteger y liberar en el momento más adecuado una idea, un cuidado, un juego. La ternura nos ayuda a leer niños. Y en ese sentido vuelvo a la frase inicial con la que abrí esta conferencia. Quien cuida al que cría, protege a la humanidad. Y creo que desde la educación inicial tenemos un gran trabajo de protección de la crianza, de visibilización de la crianza y de cuidado hacia aquellos que crían. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia, por esta conferencia tan enriquecedora. Tenemos muchas preguntas para ti, pero voy a seleccionar quizás 3 en ese sentido. La primera es, ¿de qué manera podemos evitar, limitar o disminuir el uso de las pantallas si las niñas y niños están viendo que sus cuidadores primarios están actualmente utilizando de una forma desmedida las pantallas principalmente por cuestiones de trabajo o simplemente al ser la principal herramienta para las clases en línea en el caso de sus hermanitas y hermanitos mayores? Luego, tengo otra pregunta para ti, que es cómo promover y cuidar el contrato narcisista desde el centro infantil, desde el CAI, cuando tienes entre 13 y 15 niñas y niños de familias distintas. Y tenemos un comentario
que es por qué llamarlo función maternante si esa función puede ser tomada por cualquier género en la sociedad. Muchísimas gracias, María Emilia, por tus respuestas. Bueno, que son muy buenas todas las preguntas. Ahora no sé cómo voy a hacer para que sea rápido esto. La primera, y no quiero responder las tres. La primera, yo creo que en este momento estamos en una situación muy especial en relación con la tecnología, porque estamos presos de la tecnología, porque no nos queda otro remedio, ¿no? Pero creo que esta problemática de la crianza desplazada hacia la tecnología no tiene que ver solo con la pandemia. Yo creo que esto viene desde hace mucho tiempo. Yo lo estoy percibiendo y alertando hace mucho tiempo. Ahora se ha puesto de una manera, se ha vuelto una imposición, porque no nos queda más remedio que trabajar, que estar todo el tiempo conectados con los aparatos. Lo que creo es que fundamentalmente lo que hay que tratar de hacer es recortar un pedacito del día en el que ni el adulto ni el niño está con la pantalla y empezar a producir ahí juego, lectura, intercambios de lenguaje. Con algunas compañeras mexicanas con las que trabajábamos en estos días pensábamos en los lugares, en las ciudades, en los pueblos, donde cada casa tiene un pequeño patio o un jardín, empezar a promover juegos al aire libre y juegos que involucren a toda la familia. Por ejemplo, algo que decía alguna compañera es, lo que pasa es que las mamás y los papás se dedican a los hijos más grandes que tienen que responder a la tarea de aprende en casa y demás, y nuestros chiquitos quedan dando vueltas porque son menos importantes, porque no hay una tarea concreta, ¿no? Y obviamente esto tiene que ver con otra vez, la enorme demanda que hay sobre la crianza. Entonces empezamos a pensar ahí en enviar propuestas de juego a las familias familiares, donde esté involucrado el hermanito más grande, que el hermanito más grande tenga que construir algo para el más chiquito, juegos en el patio, juegos al aire libre, donde no haya posibilidad de pantallas y haya cuerpo y haya lenguaje en juego, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves y que hay que hacer un gran esfuerzo como adulto para dejar la pantalla, alejarse de la pantalla y producir un juego con unas maderitas, con unos bloques, con un muñeco, con un carrito, con un libro. Sentarse con objetos a producir algún tipo de juego. Para que me dé más el tiempo, bueno, podría sugerir, hay un texto que se llama Lecturar, que escribí hace poco tiempo y que está publicado en un lugar que se llama Jardín LAC. Es un lugar virtual mexicano muy hermoso, un jardín que les invito a visitar. Y ahí hay un artículo que se llama Lecturar, donde hay muchas más respuestas probablemente a esta pregunta de qué hacer con la tecnología y qué ocurre en ese vínculo con la tecnología. Con respecto a la pregunta número 2, que tenía que ver con el contrato narcisista, ¿sí? Me encanta que alguien se haya quedado ahí en el contrato narcisista, porque creo que también es interesante, y yo lo pienso cuando preparo una conferencia, cuando preparo una intervención, también es interesante ir entrando cada vez más profundo en las cosas, ¿no? La primera cosa que diría es que el contrato narcisista es de la familia con su hijo, ¿sí? De cada familia con su hijo. Y en relación con esas diferencias, podemos tener 15 familias con distintos modos de pensar la crianza. Yo creo que la primera cuestión tiene que ver con la escucha y con la empatía, ¿sí? Yo en ese texto del que les hablaba, Lecturar, yo hablo de, retomando una idea de Nietzsche habla de la ternura, o sea, del alma sobreabundante, como aquel que es capaz de ejercer una ternura hacia lo extraño, ¿no? Y yo podría decir, en la base del trabajo para respetar esos contratos narcisistas y para hacer crecer esos contratos narcisistas está esto, la ternura hacia lo extraño, es decir, el respeto por las diferencias que cada familia traiga y a la vez el intento de alimentar el vínculo de esas familias con sus hijos con nuevas formas de juego, con nuevas formas de lenguaje, con nuevas formas de interacción. Por eso insistí tanto también en esto de la crianza y las crianzas, ¿sí? Porque creo que nos cuesta muchísimo todavía aceptar esas diferencias y nos cuesta muchísimo pensar que la diferencia tiene que ver con una negligencia o tendemos a pensar que la diferencia, si no es exactamente lo que yo pienso, tiene que ver con una negligencia. Y a mí me importa mucho romper esta idea. ¿Por qué pensar que una mamá o un papá que no hace, entre comillas, lo que es adecuado para nosotros como educadores es negligente?
no puede ser otra cosa, no puede ser que está saturado, no puede ser que no lo vio, no puede ser que no sabe el riesgo que eso tiene, pero además, ¿cuánta certeza tenemos nosotros de que nuestro modo de mirar es el más acertado? Por eso yo, cuando hacíamos la presentación chiquita el viernes, decía, bueno, yo discutiría la idea de buena crianza. ¿Podemos hacer una universalización de qué es una buena crianza? Creo que aquí tenemos un enorme trabajo de escuchar a las familias, de pensar con ellos, indagar en estas cosas. Y también acá hay algo muy vital. En general, no estamos pensando mucho. Nadie está pensando mucho. Yo creo que vivimos en un mundo donde cada vez pensamos menos. Si entendemos que pensar es detenernos, preguntarnos, dudar, comparar, estar inseguro, llegar a una conclusión, mover esa conclusión, eso es pensar, ¿sí? Y en general siempre pensamos con otro. Yo creo que en este momento estamos en una crisis muy fuerte del pensamiento y eso, la crianza no está incluida de ese lugar. Entonces, sentarnos a pensar con las familias en lo que les ocurre, en lo que creen, en lo que desean, es una forma de proteger el contrato narcisista. Cuando nosotros arrasamos con las modalidades de esa familia o le decimos, qué barbaridad, cómo no le sacó el pañal, por qué no respeta las pautas que pusimos en el CAI para el control de esfínteres, ahí estamos haciéndole mal a ese contrato narcisista, porque estamos desvalorizando lo que las mamás y las papás están haciendo, lo que están pensando, que a lo mejor ni siquiera sabemos por qué no siguen la misma pauta. Y tampoco tendríamos que decir que deberían seguirla. En todo caso, eso es una construcción en común. Y con respecto a la tercera pregunta de por qué función maternante si tiene que ver con los dos géneros, en realidad pensaría en lo siguiente. Le pongo a lo maternante toda la potencia inicial, ¿sí?, de algo que tiene que ver todavía, al menos todavía, con la gestación, con la primera construcción que hace un bebé, que es estar dentro del vientre de una madre, ¿sí? Ya sabemos a esta altura que en la vida intrauterina ya hay mucha información para el bebé, hay una alimentación que viene de ese cuerpo de la madre, pero sabemos que la crianza no es solo eso, es toda una serie de cuidados psíquicos, afectivos, lúdicos, etc. Le pongo el nombre de función maternante como un englobador de todo eso que nace de un cuerpo materno, ¿sí? Pero la entiendo, y quiero dejar muy claro esto, la entiendo como una función que no habla de géneros y que no habla de madre biológica, ¿sí? La entiendo como una función social. Si como sociedad no protegemos la crianza, es muy difícil que podamos criar niños sanos y felices. Y cuando estoy pensando en una legislación que le permita a la madre, al padre, un horario reducido durante la primera semana del proceso de adaptación en su trabajo para poder acompañar a ese niño, estoy pensando en ese maternar que tampoco tiene que ver con el género y que tampoco tiene que ver con la función biológica, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Si no fui clara, encantada de volver a la pregunta o de retomar lo que haya parecido. No, creo que fue bastante claro, María Emilia. Te agradecemos encarecidamente por tu participación el día de hoy, por habernos apoyado con este tema tan importante. Totalmente coincidimos en el contexto mexicano, es supremamente importante esto que comentabas de los estilos de crianza, puesto que tenemos una diversidad de pueblos indígenas donde evidentemente es muy injusto juzgar desde nuestro ámbito que es una crianza positiva o negativa. Te agradecemos encarecidamente por tu presentación el día de hoy. No me queda más que despedirme de toda la audiencia que nos estuvo siguiendo, los más de 3,000 espectadores que nos estuvieron viendo en esta primera sesión de conferencias. Recordarles que los esperamos mañana nuevamente a las 9 de la mañana por las páginas en vivo de UNICEF México y de OEI Next. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos mañana. Buen día.